Listo, usted me dice. Bueno, buenas noches a todos. Hoy es un día lluvioso, pero está bonito para aprender, para poner atención con un cafecito ahí a la par. Entonces, con todo gusto, ahí los dejo con don Marco para que continuemos la clase. Antes de empezar, les iba a decir que el miércoles tenemos 1 hora de clase, nada más, y después se repone la otra hora. Es por el asunto del partido para que no vaya a haber gente que nos deje en stand-by, ¿verdad? Sino que se puedan ingresar tal vez un poquito temprano para que podamos empezar a las 6 en punto y así nos vamos a las 7 para que puedan ver el partido de la selección de Costa Rica, aquellos que son amantes al fútbol, ¿verdad? Entonces, los dejo con don Marco. Gracias, sí. Disculpe, un detallito nada más, perdón que le interrumpa. Yo le envié un correo, como usted dijo, porque yo el miércoles tengo que trabajar, pero Sí, no hay problema. El primer partido, y entramos a las 6. Listo, empecemos. Bueno, de nuevo muy buenas tardes, tengan todas y todos los queridos compañeros que estamos hoy acá conectados, dándole primero que nada gracias a Dios por tenernos a todos aquí con vida y con salud. Y vamos a continuar con el tema que habíamos dejado un poco trunco relacionado con la jornada de trabajo. Estábamos hablando de la jornada de los empleados de confianza y decía yo en ese momento, para retomar un poco, decía que empleados de confianza somos todos, que tanto la doctrina como la jurisprudencia han llamado mal el concepto, porque el concepto de empleado de confianza, todos somos empleados de confianza más. El derecho comparado ha sostenido que la primera persona de la relación laboral que pone, que da la muestra de confianza es el patrono, porque el patrono me contrata la gran mayoría de las veces sin conocer quién soy yo. Antes por lo menos pedían una carta de recomendación, ahora ni siquiera eso, porque por la ley de, en Costa Rica, la ley de, ¿cómo se llama esto? Se me olvida el nombre, pero hay una legislación que vino a prohibir eso por el tema ay, ¿cómo se llama esto? El tema en el que Otón Solís insistía mucho antes, de influencias, ¿verdad? De influencias, se negó ese derecho a estar pidiendo cartas de recomendación, porque la carta de recomendación supone por lo menos un grado de, de influencia. Entonces, para caer en el tema específicamente, los empleados de confianza somos todos. Lo que lo que podríamos interpretar entonces, tanto lo que habla el código como la jurisprudencia y la doctrina, es que el empleado de confianza es normalmente el que se le denomina representante patronal, que son los que están en el artículo 4 del Código de Trabajo, que son los famosos representantes patronales. Representante patronal, y ahí es una lista taxativa de cuáles son los representantes patronales. Y luego se fijan, como ya lo vimos en el 143 del Código de Trabajo, otro tipo de trabajadores que no tienen una jornada o que no se deben de ajustar o que no tienen por qué ajustarse a la jornada ordinaria de 8 horas diurnas, de 7 mixtas y de 6 nocturnas, sino que trabajan hasta 12 horas. Entre ellos estaban, como ustedes recordarán, los comisionistas, estaban los que por su propia naturaleza no tienen una jornada de 8 horas, como los médicos, las enfermeras, los cruzrojistas, los bomberos, etcétera. Todo ese tipo de trabajadores no tienen una jornada especial. Y habíamos indicado que también ya la jurisprudencia ha sostenido que, por ejemplo, algunos guardas de seguridad, que son estos que tienen aquí, algunos guardas de seguridad no tienen jornada. Y además, los que tienen una jornada fraccionada, que se llama. La jornada fraccionada, ¿cómo se llama? Que dicho sea de paso, les voy a solicitar que no digan jornada quebrada. He escuchado incluso a jueces decir jornada quebrada, ¿no? Se quiebran las personas, se fraccionan las cosas, ¿verdad? Entonces no es una jornada. Igual cuando la gente dice que murió tal legislación, las leyes no mueren, las leyes fenecen. Morimos las personas, las plantas y los animales.
y fenecen las cosas, las leyes y todo lo demás. Entonces, cuando una ley se acaba, no digan que está correcta, no, está fenecida, porque fenecen las cosas. Entonces, en ese mismo orden de ideas, igual cuando hablamos de esta materia, no se dice jornada quebrada, sino que jornada fraccionada. Entonces, estas jornadas fraccionadas tienen varios elementos para poder ubicar a una persona o un trabajador dentro de esa jornada de 143 horas. No es el nombre que el patrono le diga a uno, no es que a una persona, el patrono le dice, mira, de aquí en adelante vos empleado de confianza, no. No es lo que el patrono quiera decir, sino que eso se presta para hacer un fraude de ley y es quitarle el pago de las 4 horas extras a los trabajadores, sino que la jornada especial que habla el 143 es para los que específicamente están tipificados ahí en orden de conformidad, haciendo la concatenación del 143 con el artículo 4 del Código de Trabajo. Y además, los que no tienen una inmediata constante, estos son, por ejemplo, la gente que maneja buses, la gente que maneja camiones. Un ejemplo que alguna de ustedes me preguntó la vez pasada con un chofer de un furgón que tiene que quedarse ahí en la frontera, etcétera. Esas personas normalmente tienen que esperarse ahí, no tienen una fiscalización inmediata. Obviamente se quedan cuidando el camión, porque el camión, si lo dejan ahí suelto, se lo roban, o por lo menos si no se lo roban, le hacen algún daño y entonces tienen que quedarse ahí. Igual sucede con algunos trabajadores. Les conté de un proceso que llevé yo de unos trabajadores, 3 específicamente, de una empresa en donde les daban un vehículo. Ellos eran choferes especiales porque sabían hablar inglés y entonces usaban corbata y los tienen frente a los grandes hoteles en San José y algunos de Guanacaste, como se llama, como el Río en Guanacaste o en San José, Continental, etcétera. Y entonces ahí están esperando nada más por si el dueño del hotel dice, mira, llegó un cliente que quiere que lo lleves a San José, o hay un cliente que quiere que lo lleven a pasear al volcán Irazú, etcétera. Y entonces esas personas pasan ahí sentadas todo el santo día, sin hacer nada, ¿verdad? Hasta que algún cliente aparece. Y entonces, eso se llaman jornadas fraccionadas. Esas jornadas también, ya la jurisprudencia ha dicho, y digo jurisprudencia porque yo específicamente, en el caso mío, yo llevé 3 casos de ese tipo de trabajo, donde ellos pedían las 4 horas extras durante no sé cuántos años que habían trabajado y finalmente los 3 casos los ganamos. Dicho sea de paso, esos 3 casos de la misma empresa, era uno en San José, uno en Alajuela y el otro en Guanacaste, en Iberia. Y los 3 los ganamos, vean, nótese que son 3 jurisdicciones jurisdicción por territorio diferente, con 3 jueces obviamente diferentes, las 3 las ganamos en el mismo sentido, las 3 fueron apeladas a casación laboral y las 3 nos dieron la razón. De tal suerte que cuando ya hay 3 resoluciones en el mismo sentido, en el mismo tema, se convierte en jurisprudencia. Esos son 3 casos que yo gané defendiendo a un cliente. Me parece que deben de haber muchísimas más, obviamente. Pero importante decir que en este tipo de trabajador de confianza, uno debe de medir exactamente qué tipo de trabajo hacía, porque muchas veces he visto incluso defensores sociales del Poder Judicial defendiendo trabajadores, como el caso de estos señores, 3 señores que les narré, sin que siquiera hayan preguntado al señor cómo era que se desarrollaba la jornada. El trabajador llegó y les dice, mire, licenciado, es que, o licenciada, es que yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana y salía a las 10 de la noche. Cosas de ese tipo decían, ¿verdad? Incluso uno que salía a las 12 de la noche y que no tenía hora de almuerzo y que no tenía hora de café y que no tenía absolutamente nada. Y es una barbaridad. Y que entonces brincaron las 12 horas que habla el Código de Trabajo, sino más de eso. Y entonces me pagan las horas extras. Y el colega que la atendió ni siquiera le preguntó cómo era que se desarrollaba ese trabajo para poder intuir que efectivamente estaba frente a una jornada especial de confianza que se llama y no frente a una jornada ordinaria común y corriente de la que habla el 136 del Código de Trabajo, sino que debe ajustarse a lo que diga el 143 del Código de Trabajo. Digo eso porque efectivamente tenemos aquí 3 tipos de trabajadores que pueden hacer esa jornada. Los que claramente tipifica el Código de Trabajo en el artículo 4, ¿verdad? Que son los famosos empleados de confianza que llaman, o mejor dicho, los representantes patronales.
Luego están los trabajadores que tienen una jornada fraccionada y luego están los que no tienen fiscalización inmediata constante, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, el guarda dormilón, ¿verdad? En esta materia de los empleados de confianza, tenemos dos tipos de guardas. Los guardas que tienen vigilancia constante, que están vigilando y cuidando constantemente y que están en pie, y está el guarda dormilón. El guarda dormilón se ubica entre las 12 horas. El guarda dormilón es aquel que trabaja normalmente en un taller donde hay camiones guardados o en un almacén, y entonces lo que hace es dormir. A él le pagan para estar durmiendo, entonces él se encierra con llave y encadenado por todo lado y se acuesta a dormir en el salón para que si hay algún ruido, alguna cosa por el estilo, pues él sale sencillamente a ver qué es lo que está sucediendo. Es parte de su trabajo, pero está básicamente durmiendo. Entonces esas personas tienen 12 horas de jornada. Este es otro caso. Yo siempre cuento casillos que de alguna forma yo he llevado en mi vida práctica forense. Yo llevé un caso aquí en Curridabat, en mi pueblo natal, del Hogar Salvando al Alcohólico. Es una institución, como todos saben, de bien social que se financia con plata que les da, ¿cómo se llama? El IAFA y la Junta de Protección Social y qué sé yo. Tienen un convenio con las universidades que les prestan los psicólogos y médicos, etcétera. Y ahí, en ese Hogar Salvando al Alcohólico, de Curridabat, las personas enfermas de esa patología, pues duermen ahí. Entonces, en el día los ponen a trabajar, a hacer cositas, y en la noche duermen. Entonces, como había una persona, un guarda, que entraba a las 7 de la noche, y el médico le dejaba las pastillas a cada uno, y a las 8 de la noche tenía que darle la pastilla a cada uno. Es una pastilla, esas que llaman amansalocos, para ponerlos a dormir. Y a partir de ahí, una vez que todo el mundo tomaba su pastillita, ya habían cenado, porque eran como a las 6 de la tarde, y como a las 8 toman la pastilla y se van a dormir. Ese guarda también se iba a dormir a las 8 de la noche, se levantaba a las 6 de la mañana y ya, a las 6:30, ya todos los muchachos se levantaban a las 6 de la mañana, se bañaban, qué sé yo, iban a desayunar, y él se iba a las 7 de la mañana ahí mismo, el desayuno era gratis para él, y ya se iba para la casa. Pues esa fue otra persona que demandó a este Hogar Salvando al Alcohólico, en donde decía que trabajaba 12 horas, lo cual no era cierto, perdón, que trabajaba 12 horas nocturnas, fíjense ustedes, más peligroso, porque la hora nocturna no tiene horas extras, o sea, la jornada nocturna no se pagan horas extras, ni se pueden trabajar horas extras porque se comete entonces una falta al derecho laboral. Y entonces, sin embargo, cuando se trata de guardas dormilones, sí pueden trabajar las 12 horas porque técnicamente no están trabajando, están durmiendo, solo que están al cuidado del inmueble. En el caso de este señor, que trabajaba, o sea, que dormía en ese hogar salvando al alcohólico, es porque ella tenía que estar pendiente que alguno no se escapara en la noche o se fuera. No era que estaba pendiente, sino que ya que alguien tenía que estar de cuidado de eso. Incluso algunos que les daban alguna pataleta ahí de ansiedad o de nervios y pegaba gritos, qué sé yo, pues él se levantaba y cosas por el estilo. Entonces, pongo todos estos ejemplos porque efectivamente esta jornada es un poco complicada porque mucha gente la confunde. Y la recomendación que les doy a ustedes como defensores de la mayoría de trabajadores es que cuando un trabajador vaya y les cuente, les haga el histórico para que ustedes escriban la demanda, pues aquí siempre lo recomendable es que le pregunten qué es el tipo de trabajo que realiza, porque dependiendo del tipo de trabajo que realiza, puede ser que la jornada no encasille dentro o no tipifique dentro de la jornada del 136 de las 8 horas, de las 8 horas que habla el 136 del Código de Trabajo. Ya dijimos que no tienen un horario fijo, sin embargo no están obligados a trabajar más de 12 horas, tienen derecho a un descanso de 1 hora con 30 minutos al día. Esta hora y 30 minutos se ha desglosado de dos formas. Vean ustedes. Normalmente se les da una hora, corresponde a una hora fraccionada, y los 30 minutos en algunas ocasiones, cuando son un empleado de confianza, digamos que son un empleado efectivamente de confianza, pero no de tan alto rango como un gerente, sino intermedio como un administrador, que también están contemplados en el artículo 4 del Código de Trabajo. Normalmente lo que hacen es que esa media hora la fraccionan en 15 y 15 minutos para la hora del café. Les había dicho a ustedes al principio que la hora del café no está tipificada en el Código de Trabajo, no existe en el Código de Trabajo, ¿verdad? Sin embargo, por el tema de los usos y costumbres en Costa Rica se ha venido dando
porque esa es la modalidad que aplicamos. Y para poder entender bien esa figura, entonces nos ubicamos en el artículo 15 del Código de Trabajo. Cuando ese artículo dice, leo textualmente, los casos no previstos en este código, en sus reglamentos, sus leyes supletorias y conexas, se resolverán de acuerdo con los principios generales del derecho del trabajo, la equidad, la costumbre o el uso local. Bueno, el uso de nuestro país, cuando nos acostumbramos a tomar un cafecito ahí a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde, más o menos. Y entonces ahí normalmente algunos patronos ubican al empleado de confianza en ese horario de la 1:30. Hay otros, como los gerentes, por ejemplo, pues que se van a almorzar a la casa. En el caso, conozco cercano, el Goyo más grande del país está aquí entre Curridabat y Zapote, y tengo mucha amistad con el gerente de ahí. Él es el gerente, no tiene supervisor encima de él, sino que los dueños, él se reporta a los dueños directamente de Goyo, y no tiene como 40 empleados a cargo. Y ahí ese muchacho vive, es en Curridabat Centro, y entonces se viene a almorzar a la casa. Los demás trabajadores de ahí no, van a comer a algún lado y cerca, porque lo que tienen son 45 minutos, una cosa así. Pero él sí se viene a almorzar a la casa porque tiene 1:30, entonces se desplaza del lado más al oeste de Curridabat, que es donde queda Goyo, al centro de Curridabat, a esos 2,5 kilómetros. Y entonces viene almuerzo en la casa y se devuelve sin problemas. Ok. Si tienen alguna pregunta, ahí la van haciendo, por favor. Ahora vamos a ver el tema de las jornadas ordinarias. La jornada ordinaria, como lo ven en la lámina, es el número máximo de horas ordinarias permitidas por la ley que el patrón no le puede exigir laborar al trabajador por día o por semana. Es el número máximo de horas ordinarias que el trabajador está a las órdenes del patrono, incluyéndose como parte de ello el tiempo en que el trabajador no pueda salir del lugar de trabajo durante los periodos de descanso y comidas. Vamos a explicar con detalle esto porque todas estas cosas son, les decía la vez pasada que posiblemente lo que estamos viendo hoy y mañana, perdón, sí, mañana, es de las cosas más sustantivas del derecho al trabajo y la que más procesos hay laborales y los que más a veces cuestan de dar, porque bueno, porque hay mucha confusión en esto. El máximo de horas ordinarias que el trabajador está a las órdenes de su patrono, ahí está el poder de subordinación jurídica. Y cuando es incluyéndose como parte de ellos el tiempo que el trabajador no pueda salir del lugar de trabajo, se está refiriendo entonces a la jornada, ¿cómo se llama esta? La jornada continua. Hay dos tipos de jornada, la jornada continua y la jornada discontinua. La jornada discontinua, que también se le llama jornada fraccionada, es aquella jornada donde el trabajador tenga por lo menos 1 hora. Y esa hora no es pagada por el patrono. Mientras que la jornada continua se le da media hora mínimo de almuerzo al trabajador. Algunos normalmente le dan 45 minutos. Y la diferencia es que esa jornada sí es pagada por el patrono. En cuyo caso, si es pagada por el patrono, entonces goza del poder de subordinación jurídica. Esto es entonces que si un trabajador está almorzando, supónganse ustedes, que está almorzando y resulta que en ese momento el patrón no lo ocupa, perfectamente el patrón no le puede decir que deje de hacer lo que está haciendo, o sea, deje de almorzar, que se venga a atender lo que tiene que atender y obviamente no pierde su derecho de por lo menos media hora que luego se le dará en cualquier momento. Y en esto toda la vida he puesto un ejemplo que lo aprendí desde que estudiaba yo esta materia. Me acuerdo que hace muchísimos años, por cierto, que era cuando yo saqué mi maestría, en Jacó, en el Banco Nacional, si no me equivoco, en Jacó, en la sucursal del Banco Nacional en Jacó, casi todos, habían 5 cajeros y todos iban a almorzar a las 12 mediodía y dejaban nomás uno en la caja y regresaban 12:30, 12:40. Otra cosa importante es que en aquellos casos de jornada continua se debe tener un comedor, o sea, el patrono debe dar un comedor con todas las condiciones que exige el reglamento de salud ocupacional. Esto es que tenga un horno microondas. Antes se decía, la doctrina, la jurisprudencia antigua decía un calentador, era un calentador de resistencia que habían antes. Bueno, ahora que tenga microondas, que tenga
percolador, que tenga un refrigeradorcito, en fin, que esté más o menos aperado y que tenga una mesa decente con sillas normales para que la gente pueda ingerir alimentos comúnmente, que tenga una ventana, que no esté pegado a servicios sanitarios, etcétera. Ese tipo de cosas lo reglamenta precisamente la ley de salud ocupacional. Dicho eso, entonces, volviendo al tema de esos trabajadores del Banco Nacional, los trabajadores se van todos, están almorzando, y precisamente a las 12:20 por ahí llega un bus lleno de turistas norteamericanos que requerían cambiar dólares, porque para esa época no en todos los negocios turísticos recibían dólares, no recibían colones nada más. Y ahora sí no hay problema con eso, como todos saben, pero antes no. Y entonces se bajaron, no sé, 40 personas a cambiar dólares y ahí solo un cajero. En cuyo caso, esto los cuento porque además fue un caso que se ventiló en vía judicial. Los trabajadores tuvieron que parar de almorzar y se vinieron a atender las cajas y lógicamente el patrón no les volvió a dar otros 20 minutos para que terminaran de almorzar después de que atendieron toda esa piña de gente que venía ahí a cambiar dólares. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Con todo gusto, José Joaquín. Primero que todo, buenas noches y lo veo mejor, ya bien de los ojos, todo. Ah, no, Qué no, dicha. mira qué belleza, yo estoy pura vida. Ya sé, 2020. 2020, sí, ¿cómo Ya, no? doctor, la pregunta es esta. En un hotel, yo vivo aquí en Ciudad que están los hoteles de La Fortuna. Normalmente un bus recoge al personal para llevarlo al trabajo. La persona entra en 2 de la tarde, de 2 a 10, por ejemplo. Ese trayecto que lo recoge el bus y lo lleva, eso es sumatoria de cobrar a la hora de un despido como, como parte del salario, igual el horario, ya que el bus dura 40 minutos, una hora donde lo recoge a su lugar de trabajo. Eso se contabiliza también, profesor. Gracias, José Joaquín, por la pregunta. No, para nada. El contrato de trabajo se estipula iniciando el trabajo, no el recorrido. Iniciando el trabajo en el momento. Ese recorrido únicamente se cobra cuando son servicios profesionales. Cuando yo tengo que ir a Ciudad Quesada a hacer un trabajo o por horas, entonces cobro desde el momento que salgo de la casa. Pero en el caso de los trabajadores ordinarios hablo de tiempo ordinario, no que sean ordinarios. Los trabajadores normales, comunes y corrientes que desempeñan una labor continua y constante en una empresa, cualquiera que ésta sea, se les contrata para que inicien el trabajo. O sea que es más bien responsabilidad de ellos llegar al trabajo a la hora en que se pactó. Si la compañía o la empresa o el hotel les da el transporte, es un tema de mera tolerancia y es un plus más bien para ellos porque no están pagando bus, sino que ese bus lo paga la compañía. Pero eso más bien se debe interpretar como un plus a favor del trabajador, pero jamás tampoco se le puede recargar al patrono que también, aparte de pagar el bus, le pague la hora en que están viajando, porque se supone que a uno lo contratan, ya me contratan a trabajar en Alajuela, por ejemplo, yo vivo en Curridabat, en San José, y yo entiendo claramente que para llegar a una hora presa aquí en San José, para llegar yo a las 8 de la mañana a trabajar a Alajuela, como muchos jueces hay que son de San José y que trabajan en Alajuela, para irme aquí, para llegar a Alajuela a las 8 tengo que irme aquí a las 6. Eso no quiere decir entonces que el Poder Judicial me pague a mí 2 horas que estoy viajando en el bus o en el tren o en el carro, donde quiera que viaje, ¿verdad? Sino que me pague en el momento en que llegué al poder, no en que llegué, en el momento en que tenga la hora pactada de inicio del trabajo. Supóngase que yo soy un juez, le cuento porque tengo una amiga, colega nuestra que es jueza, que vive aquí en Curridabat y que trabaja en el juzgado de la abuela, y ella me dice, yo tengo que irme a las 6 de la mañana en carro, ¿verdad? Y obviamente no, el Poder Judicial no le paga de las 6 en adelante, le paga de las 8 en adelante. Estamos de acuerdo aquí. Pregunta. Pero, profesor, para terminar, pero por un asunto de que si a usted le haga el transporte, no lo utiliza y lleva la misma ruta que lleva el bus y usted va en sus propios medios, un accidente sí le cubre el riesgo del trabajo. Sí, gracias por la pregunta también. El ITER se contabiliza como riesgo del trabajo. Las pólizas con el INS empiezan a contar desde el momento en que usted sale de su casa
en la medida en que no se desvíe de ella para llegar a su trabajo. Incluso en la hora intermedia, la hora de almuerzo, también lo cubre la póliza de alianza aunque no esté trabajando, sino que es una hora que usted pone de su tiempo para ir a almorzar donde quiera. Y también cuando sale del trabajo, sea en el bus del trabajo o sea en un bus corriente o donde usted va hacia su trabajo, lo cubre la póliza de alianza. Eso sí lo cubre la póliza de alianza. Vamos. Muchas gracias, profesor. Con gusto, José Joaquín. Marcos creo que quería hablar, sí. Gracias, sí, profesor. Es para hacer la siguiente pregunta. En el caso, hablando en relación al tema que estamos conversando, en el caso, digamos, de un agente de ventas, por ejemplo, un agente de ventas, ¿verdad? Que, por ejemplo, por decir algo, le toca ruta a San Carlos, un lugar así, él vive en San José. Entonces, ¿a partir de qué momento se tomaría la hora en que entró a laborar, verdad? Porque, por ejemplo, se puede desplazar 1 hora, 45 minutos, 2 horas en llegar. Entonces, ese tiempo, digamos, que tardó en desplazarse al lugar, se contabiliza en cuanto a las horas laborales o no es así, ¿verdad? Y me surge también porque había escuchado sobre este caso con relación al GPS, ¿verdad? De localización, en cuanto si invade la privacidad o no invade la privacidad de la persona. Tal vez si me ayuda en eso, profesor, gracias. Con todo gusto, Marcos. Dos cosas importantes ahí. Los agentes comisionistas, los agentes ruteros, esta cosa, primero que nada, están ubicados en la jornada de las 12 horas, ¿verdad? No tienen vigilancia continua, etcétera, etcétera. De tal suerte que el trabajo de él, por ejemplo, un agente que, no sé, pongámosle algún nombre, que lleva productos Jax de San José para San Carlos, ya que le puso el nombre de San Carlos a usted, ya él va con su camión y él termina de trabajar cuando termine de colocar el producto, porque esta gente trabaja normalmente por metas y no por horas. Entonces, por eso tienen 12 horas de trabajo. Así es que si él ocupa las 12 horas para vender todo el producto, pues bueno, sí, no pasa nada. Pero si, por ejemplo, ese señor llegó a San Carlos y vendió todo el producto y terminó a las 12 de mediodía y se devuelve, ya terminó su trabajo, ¿verdad? Entonces, primero que nada, ubicar a ese tipo de trabajadores, que fue lo que les dije al principio, que cuando uno pregunte, que cuando uno le venga una demanda de esta, pregunte qué es lo que hace. Efectivamente, rutas son trabajadores que se ubican en las 12 horas. Así lo ha dicho sobradamente la jurisprudencia Perdón, de profesor. Sí. Sí, en este caso en específico se trata de un agente de ventas de productos farmacéuticos, ¿verdad? Que no disponen, digamos, de colocación ni nada, sino que simplemente hace la ruta, cobra, coloca producto, etcétera. No tiene. Pero sí, una vez me hicieron esa pregunta de que si se contabilizaba las horas de desplazar, ¿verdad? Porque a veces esa persona tenía, por decirle algo, normalmente entraba a las 8 y tenía que irse desde las 6 de la mañana o antes para llegar al lugar y le decía que en el momento que llegó al lugar donde le tocaba ruta, a partir de ahí se le comenzaba a contar las horas. Igual, y por eso lo del GPS, ¿verdad? Para como tenerlo controlado. Y después le pedían determinada, digamos, por decirle, de 8 a 5 de la tarde, y hasta que no fueran las 5 de la tarde no podía irse para la casa. O sea, no se daba eso de que si ya colocó, que si ya cobró, ya se podía ir. ¿Me explico? Sí, claro, es correcto. Fíjense ustedes que de 8 a 5 de la tarde ni siquiera cumplió las 12 horas del horario, ¿verdad? O si salió a las 6 de la mañana y regresó a las 5 de la tarde, no ha cumplido las 12 horas todavía. Hay una presunción idus tantum de que si salió a las 6 de la mañana, él termina su jornada hasta las 6 de la tarde. Entonces, ahí no importa si va en ruta o no va en ruta. Esos son los famosos, ¿cómo se llama? Visitadores médicos de las farmacias, que son los regentes o las personas encargadas de vender productos a las farmacias, etcétera. Esas personas igual tienen 12 horas de jornada, tienen 12 horas de jornada, y cuando se habla del GPS, el GPS o el GPS no es para vigilar a la gente, es para vigilar el vehículo, ¿verdad? Normalmente son contratos que hacen las empresas con, ¿cómo se llama? Con algunas agencias para ver, primero que nada, no es vigilar a la gente, sino vigilar el vehículo, dónde está, etcétera, etcétera, y además para que la persona no se salga de la ruta que debe haber, porque a veces hay mucha competencia entre ese tipo de trabajadores,
Entonces, si yo soy un farmacéutico que vendo productos en Ciudad Quesada y tengo otro que vende productos en San Ramón, y entonces como yo voy para Ciudad Quesada me desvío y entonces bajo por Chachagua y vendo en el Barrio Rodríguez, que le pertenece a San Ramón técnicamente o geográficamente hablando, para seguir hablando de San Carlos. Igual puede ser que yo soy el del rutero, el que tengo la ruta para vender a Siquirres, porque vivo en Cartago, entonces me voy de Cartago por Turrialba para llegar a Siquirres, pero resulta que también esa persona puede jugar de vivo, entre comillas, y se va, no se va por Siquirres, sino que se va por San José, baja por el Suquí, pasa vendiendo guapiles. Entonces el GPS sirve para eso, para vigilar el vehículo más o menos a donde andan y que no salga de la ruta, ¿verdad? No que se salga de la ruta, porque el GPS no sigue a las personas, sigue los vehículos. Yo puedo tener un GPS y después vigilar a la persona para que no se vaya a tomar guaro, por ejemplo, y ahí yo dejo el carro estacionado frente a la farmacia y agarro un Uber o me voy a pie a alguna cantina y el GPS no me va a seguir a mí, va a seguir el vehículo. De forma tal que ese tipo de cosas no caben, digamos, como alguna gente ha sostenido que el GPS es una forma de vigilar a las personas y que por tanto ese GPS entonces no encuadra a esa persona entre 143 porque tiene vigilancia continua, no están vigilando a la persona, están vigilando el vehículo. Y sobre eso, repito, ya también hay mucha jurisprudencia. Claro, Marcus, Muchas gracias, profesor. con todo gusto. Ok, seguimos. Hay varios tipos de jornada ordinaria de trabajo, según el número de horas que se elaboren por días. Unos pueden llamarse jornadas ordinarias normales, que son la generalidad, y otras son las menos, se pueden llamar jornadas ordinarias especiales. Además, dependiendo si se trata de día o de la noche, la jornada ordinaria se denomina diurna, nocturna o mixta. Vamos a empezar con la generalidad. La generalidad son que la jornada diurna, 136 del Código de Trabajo, son de 8 horas, la nocturna de 6 horas, y entre esas dos se mete la jornada nocturna que ahorita vamos a estudiar. Y dentro de las jornadas de excepción, están las jornadas de excepción hacia arriba en cantidad de horas o jornadas de excepción hacia abajo en cantidad de horas también. Las jornadas de excepción son, por ejemplo, las que se ubican en el 143 que acabamos de estudiar. Y además se ubican también jornadas de excepción que están dadas por ley o por reglamento o por estatuto. Esta es la jornada que se ubica en la ley de policía, por ejemplo, que engloba a todos los policías de frontera, de la Guardia Civil, del OIJ, la Policía de Migración, etcétera. Todas estas policías tienen una jornada especial dada por la ley de policía. Y después están las jornadas de los médicos, de las enfermeras, los médicos que hacen guardias, y entonces pasan 24 horas ahí. Las policías que pasan 24 por 48, etcétera, son jornadas especiales hacia arriba. Son jornadas más de las 8 horas. Y luego las jornadas hacia abajo son las jornadas menores de 6 horas. Esta la tienen los trabajadores menores de edad. En Costa Rica están habilitados para trabajar toda persona mayor de 15 años. Y entonces ahí se ubican los trabajadores menores, mayores de 15 años, pero menores de 18 años. Esta jornada la da el artículo 91 de la Ley de la Niñez y la Adolescencia. Y estas jornadas son de 6 horas, aunque se pagan 8 horas. Repito, vean qué interesante ese tema. La jornada, me acuerdo que la zona Caribe, perdón, me dijo una vez una persona, mira, es que tengo un problema, dice, no, es que contraté unos chiquillos ahí, dice, ahora me demandaron porque le estoy pagando 6 horas, porque estos son 6 horas que trabajan. Y le digo, no, papito, vamos a ver, ubíquese, como decía la muchacha del Chile. La jornada normal se debe pagar 8 horas, pero el trabajador tiene que ser, si es menor de edad, tiene que trabajar únicamente 6 horas. No puede trabajar en lugares peligrosos, insalubres o de riesgo, y tampoco pueden trabajar jornadas nocturnas. La génesis, cuando uno hace un análisis exegético de esa legislación y se va para los anales de la historia y revisa las actas de la Asamblea Legislativa, se da cuenta que lo que dio esa norma es desestimar la contratación de trabajadores menores de edad, que antes era muy común, antes del Código de Trabajo, que los papás a que les ayudaran. Por tanto, hay una explotación
de los trabajadores menores de edad, que ahora está muy, muy, muy vigilado por la OIT, sobre todo cuando hablamos de los convenios relativos a el trabajo decente. Y dentro del trabajo decente no se permite que los niños trabajen. Y no se permite que trabajen no porque no puedan trabajar, sino porque los trabajadores menores de edad deben de estar estudiando y no trabajando. Y para eso hay un desestímulo legislativo para que el patrono no contrate a un muchacho que no tiene ni la experiencia, ni la madurez, ni la fuerza, ni la preparación académica de una persona que pueda tener 20, 25, 30 años. Un muchacho de 25 años ya ha desarrollado todo su potencial de fuerza física, posiblemente haya terminado de estudiar alguna cosa, posiblemente tenga poquita experiencia y se le pagan entonces las 8 horas que trabaja, mientras que el trabajador que no tiene, o sea, es contrario a la lógica normal, a la lógica normal, que yo contrate un chiquillo de 16 años, ¿cómo se llama? A cargar, no sé, racimos de banano, cuando tengo que pagarle 8 horas para que trabaje 6, obviamente ese muchachito no va a aguantar ni va a trabajar con una potencia física que un muchacho de 25, de 30 años. Y entonces la pretensión normativa es desestimular eso. Y para eso, para que haya una contraprestación a eso, el país inventó, creo que fue en el primer gobierno de Oscar Arias, inventó un bono proteger. No, perdón, bono proteger. Un bono estudio. No recuerdo cómo es que se llama. Este bono precisamente es para estimular que los papás saquen a los hijos a trabajar para que ayuden con algún dinerito a la casa. Porque esos chiquillos ganaban tan poco que ahí lo que se hizo en el gobierno de ese presidente es que precisamente se desestimula y entonces los muchachos que son de muy, muy bajos recursos, el Estado les ayuda con una beca, se llama una beca. Vean que esa beca, vean ustedes, es importante hacer detalles, uno tiene que, como abogado y abogada, tiene que leer uno entre líneas. La beca ni siquiera, la beca es para los papás, los padres, los que son mayores de edad. Se le da a nombre de fulano tal, pero quien la recibe normalmente es el padre o en la cuenta del padre o de la madre o de quien esté a cargo del menor de edad. Y el Estado no le pide cuenta, no le dicen qué gastó esa plata, si la gastó para comprarle cuadernos al muchacho, si la gastó para comprarle una computadora al muchacho, si la gastó para pagarle el celular al muchacho, no. No pide ninguna cuenta, esa es una regalía para desestimular. O sea, si el señor quería poner a ese chiquito a trabajar para que se ganara 50,000 pesos por mes, mejor el Estado se lo da. Y con esos 50,000 pesos, pues ahora que se paga la luz y el agua o compra un poquito de comida, no sé, lo que le venga en gana. Pero por eso hay una compensación al desestímulo de sacar al niño o al patrono menos cantidad, tiene que pagarle al patrono más cantidad de horas, que trabaje menos, hay una contraprestación de que el Estado entonces mejor le paga algo a esos niños o a esas niñas muy pobres para que puedan seguir estudiando. La única forma de que un país rompa o que una familia rompa la cadena de pobreza es estudiando. Todas ustedes y yo también hemos tenido familiares, posiblemente conocidos, en donde posiblemente sea una familia muy pobre toda la vida, de gente con trabajitos muy sencillos. En el momento dado, alguno de esos rompe esa forma de vida y se pone a estudiar. Y en algún momento esa persona se hace profesional en cualquier materia. Y esa persona efectivamente uno la ve que rompió con el círculo que tenían. Son pobres y pobres y pobres y ese muchacho ya no deja de ser paupérrimo. No es que con una profesión uno se hace rico, ¿verdad? Jamás. Pero por lo menos vive más, comillas, más decentemente, vive otro estilo, otro nivel de vida. Y entonces la única forma de romper con el círculo de pobreza es precisamente con el estudio. Que además es un bien, ¿cómo se llama? Que no se hereda. Cada quien se lo hace, a puro estudio, a pura fuerza, a puras ganas de ponerle. Y entonces eso se rompe con el círculo de pobreza. Entonces, entendido eso, desde esa óptica, es importante decir que efectivamente los trabajadores, ¿cómo se llama? Los patronos, más bien, se les desestimula para que no contraten trabajadores menores de edad. Entonces tenemos dos excepciones a la regla. Una jornada. Disculpe, hay un compañero que está por ingresar, está solicitando el ingreso, que lo apruebe. Gracias.
Gracias, pero eso yo no puedo darlo, eso lo hace exactamente porque entiendo que ellos son los que llevan el tema de la asistencia y yo no puedo, ya me prohibieron, como yo un día me puse a dar acceso a todo el mundo y me lo prohibieron. Me dijeron en el colegio que no, que ellos tenían que llevar el control desde ahí, entonces no sé, ahí lo dejo. De todas formas le agradezco mucho, Jorge. Volviendo al tema, entonces, las jornadas hacia arriba son las que son aquellas que ubica 143 y las jornadas especiales, ¿verdad? Donde los trabajadores trabajan más de las 8 horas. Alguien abrió un micrófono ahí y suena un perro durísimo. ¿Me pueden cerrar el micrófono? Hay un micrófono abierto. Vamos a ver quién es. No tengo la pantalla. Disculpe, profe, era Jorge de la Defensoría de Punta Arenas, que había un compañero que estaba solicitando el ingreso, que lo apruebe, por favor, que lo acepte. Sí, pero, don Jorge, perdón, ya se lo contesté, yo no puedo hacer eso, que no puede hacer nada más Nane, yo no puedo hacerlo, solo hacer el de colegio, porque ellos llevan la asistencia, no la llevo yo. Okay, gracias, disculpe. Con todo gusto. Don Marco, Sí, disculpe, ya lo estamos arreglando. Eso era lo que le estaba diciendo a Nani, que yo no tenía mi computadora a mano. Entonces, al estar conectada yo desde el teléfono, no podía admitirlos, ya lo logré. Entonces, una disculpa para los compañeros, porque Nanita no pudo poner de cojos a Glenda, que es la que iba a poder aceptarlos, ya que ella era la que contaba con computadora a mano. Entonces, una disculpa a los compañeros, estamos tratando de hacerlo de forma manual a través del teléfono. Y sobre todo la disculpa para usted, ¿verdad? Que merece todo nuestro respeto. Y disculpe la interrupción. hay micrófono abierto con una canción en inglés muy linda, por cierto. Disculpen, si no cierran los micrófonos no puedo seguir con la clase. Ya. Decía entonces que hay ese tipo de jornadas, una jornada hacia arriba, varias jornadas hacia arriba y una jornada hacia abajo, que es la jornada de los trabajadores menores de edad, que son de 6 horas, pero se pagan 8 horas. En la jornada ordinarias, que son las que se llaman, entonces tenemos esas tres que hemos hablado. La de 136 del Código de Trabajo se ubica la jornada en la cual se trabaja en el periodo comprendido entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. Vean que ese es el periodo comprendido, no es que se trabaja de las 5 de la noche, sino que el patrono ubica la jornada ordinaria 8 horas entre esas horas, entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. Está compuesta por 8 horas por día y 48 horas por semana. Ese es el máximo que permite el Código de Trabajo trabajar la jornada ordinaria diurna. Y esos trabajos que no sean pesados ni insalubres puede ser hasta las 10 horas, pero no más de 48 horas semanales, dando así lo que se conoce como la jornada diurna acumulativa. Y explico esto con puntos y comas. El patrono puede perfectamente fijar un horario de 10 horas todos los días, pero que eso no exceda las 48 horas a la semana. Esto es lo que normalmente se estila en el país para no trabajar los sábados, porque recordemos que el código habilita hasta el día sábado para trabajar. Entonces, en estas jornadas, yo puedo trabajar 10 horas de lunes a jueves, completo 40 horas y de trabajo 8 horas el viernes. Ahí completo las 48 horas para no trabajar el sábado. Eso es lo que se estila en todo el país. Esta es la famosa jornada acumulada. Pero ojo, y algo muy importante. Cuando el patrono fija, por ejemplo, que es lo normal, trabajar 5 días, 8 horas diarias, son 40 horas por semana. Si es la jornada que está fijada, para el trabajador es la jornada máxima. Y eso es lo que se denomina jornada disminuida, que es una cosa diferente a la jornada acumulativa. La jornada disminuida es aquella que se trabaja menos
de las horas que el código de trabajo le permite al patrono fijar. Si el patrono, que es lo que se estila, por ejemplo, digamos, en el sector público y en una gran cantidad de empresas. Si el patrono dice que el trabajo son de 8 horas diarias y que se trabaja lunes a viernes, eso es lo máximo para el trabajador. Eso quiere decir que aunque no se trabaje el sábado, yo no puedo decirle al trabajador que venga a trabajar el sábado porque todavía faltan 8 horas. ¿Verdad? No puedo decirle, si le digo que venga, pues viene, pero se las pago entonces como horas extraordinarias. Les voy a poner un ejemplo. Yo asesoro una empresa que se dedica al turismo y resulta que el señor me dice, veas que los trabajadores nuestros trabajan los de lunes a, me dijo cómo era, sí, de lunes a viernes trabajan 8 horas, son 40 horas, y los sábados trabajan 5 horas, son 45. Yo necesito que se queden trabajando unas contadoras 3 horas más esta semana porque tenemos cierre fiscal, no sé qué cosa me dijo. Y entonces le digo, ¿cuál es el problema? Y dice, no, que las puedo meter porque no ha completado. Si las puede meter, pues le paga las 3 horas extras. Esas son 3 horas extras que se deben de pagar porque usted fijó como jornada máxima 45 horas en el caso de esa empresa. De tal suerte que aunque no haya completado las 48 horas, pues se le deben de pagar esas horas extras aunque no estén completas las 48 horas. Esto siempre, y esto que estamos hablando es de vital importancia porque, repito, como lo dije al principio, la mayoría de casos en materia laboral son estos, los que se dan de esa forma. Entonces, reitero que la jornada ordinaria diurna es aquella que está comprendida en que el patrono puede fijar las horas que sean entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. Después de las 7 de la noche se convierte en jornada nocturna, como vamos a ver de seguido. Pero entonces en esas horas puede fijar en la jornada ordinaria. O sea, yo puedo decir que entremos a trabajar a las 5 de la mañana, 5 a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Almorzar una hora, entro a la 1 y salgo a las 2 de la tarde. ¿Verdad? Normalmente se da mucho, digamos, en las fábricas que trabajan turnos, por ejemplo, en la Dos Pinos, sé que se trabaja esa jornada, sé que se trabaja esa jornada en la IREX de Costa Rica, que trabajan por turnos, entonces trabajan de 6 a 2 de la tarde. Y entonces ahí realmente tenemos una jornada diurna que empezó a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana. Y ahí tenemos la jornada completa. Y luego entramos a las 2 de la tarde con otro turno diferente, etcétera, que eso lo vamos a ver más adelante. Cuando tengan alguna pregunta la van haciendo con toda propiedad. Luego la jornada nocturna es la que se realiza entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. No es que trabajan todas esas horas, no. Para que el patrón ubique entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana esa jornada nocturna. Y esa jornada es de 6 horas por día y de 36 horas por semana. ¿Verdad? ¿Por qué 36 horas? Porque 6 por 6 son 36 y como el código habilita trabajar día sábado, entonces la jornada máxima es de 36 horas. Y en este tipo de trabajo no se permite la jornada acumulativa. Recuerden que en la jornada diurna el patrono puede fijar hasta 10 horas cuando no sea insalubre ni peligroso, hasta 10 horas para no tener que trabajar los días sábados. Pero en la jornada nocturna no se permite acumular horas, son las 6 horas únicamente. Y si trabaja más de las 6 horas, pues entonces se paga la hora extra. Eso está en el artículo 58 de la Constitución que fija los horarios. Desde el punto de vista, por eso tiene raigambre constitucional, el tipo de la jornada, y el 136 del Código de Trabajo también lo tipifica de esa forma. Y dos, viene la más difícil a veces de entender, que es lo que llamamos la jornada mixta. Y la jornada mixta es aquella en que se elabora una parte en el periodo comprendido entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche, y la otra parte entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Por ejemplo, se ingresa a las 2 de la tarde, ¿verdad? Que es lo normal, y se sale a las 10 de la noche, ¿verdad? En principio es de 7 horas por día y de 42 horas por semana, porque 6 por 7 son 42. Y no obstante, en trabajos no pesados ni insalubres puede ser hasta 8 horas diarias. Vean ustedes que entonces la jornada mixta sí admite
sí admite la jornada acumulada, que esta puede ser de 8 horas. Pero vean ustedes lo importante de esto, está en el artículo 138. Lo importante decir de esta lámina que estamos viendo, las jornadas mixtas, son dos cosas. Si usted entra a las 6 de la mañana, perdón, entonces trabajamos en jornada diurna de 2 a 3, a 4, a 5, a 6, 7. Trabajamos 5 horas, ¿verdad? 7. Y 2 horas nocturnas, 8 y 9. Entre esas, ¿por qué decimos que sale a las 10? Porque tiene una hora de cena. Y esa hora de cena pertenece al trabajador, no se contabiliza. Entonces, normalmente las empresas trabajan de 2 de la tarde a 10 de la noche, pero les dan una hora libre. Esa hora libre es para ingerir alimentos. Y entonces ahí no se trabaja, se trabajan las famosas 7 horas de la jornada mixta. Y aquí viene entonces un dilema importante. Lo que dice la norma es que cuando la jornada mixta, una parte, decimos que una parte se trabaja en el día y otra parte se trabaja en la noche. Pero si la jornada mixta se trabajan 3 horas y media o más dentro de la jornada nocturna, en jornada nocturna. Pongo un ejemplo. Si yo entro a trabajar a las 4 de la tarde, diciendo el patrono que es una jornada mixta, entonces entro a las 4 de la tarde de 4 a 5, a 6, a 7, a 8, 9, a 10, a 11. Y una hora de cena, 12. Entonces entro a las 4 de la tarde, salgo a las 12 de la noche. Pero vean ustedes que de 4 a 5, a 6, a 7, trabajé únicamente 3 horas en jornada diurna. Y las otras 4 horas fueron trabajadas en jornada nocturna. En ese caso, entonces, la jornada se convierte en jornada nocturna. Y el patrono tiene dos posibilidades. O paga una hora extra todos los días, ¿verdad? O convierte la jornada en nocturna y son 6 horas únicamente. Esto es muy delicado porque yo asesoré un hotel en Guapiles, en la zona norte de Guapiles, precisamente que tenían ese problema. Es más, ni la señora se daba cuenta, porque tenían guardas rotativos en un hotel, y resulta que ya, y cuando yo me doy cuenta, esos muchachos estaban trabajando como jornada mixta, lo estaban cruzando como jornada mixta, pero realmente tenían ese problema. Entraban a las 4 de la tarde y salían a las 12 de la noche, que era cuando cerraban el hotel, y a las 12 de la noche entraba un guarda, aparte de 2 guardas que daban vuelta ahí, nada más por el hotel. Pero para chequear ahí que en el bar y todo lo demás estuviera en orden, tenían guardas que trabajaban de 4 de la tarde a 12 de la noche. Cuando yo me di cuenta de esto, le dije a la señora que asesoraba yo su hotel que tenía que tener mucho cuidado, que estábamos metiendo a los trabajadores a trabajar en una jornada nocturna y que no le estaba pagando una hora extra. Y esa costumbre tenían años de trabajar, no estamos hablando de un día, años. Ahí lo que se hizo para ubicarlos a ustedes, por la buena fe de la señora, se les llamó a los trabajadores, les explicamos la situación e hicimos una conciliación con ellos, y en la conciliación, recuerden que sí se pueden conciliar horas extras, no se pueden conciliar horas ¿cómo se llama? Ordinarias, las horas extras sí se pueden conciliar. Conciliamos con ellos, les dimos una platita, pues la señora les dio una plata, y bueno, imagínense qué belleza para ellos, les dieron una platilla cada uno ahí, bastante grande, por cierto, y finalmente, y además de eso, les bajaron una hora de trabajo por día. Entonces, aquí siempre hay que tener mucho cuidado, porque cuando se pasa, recuerde que la jornada mixta es de 7 horas, pero si la mitad de esa jornada se pasa al lado nocturno, se convierte en jornada nocturna. Y ahí tenemos un gran peligro, porque muchas empresas, por desconocimiento, la mayoría, no por mala fe del patrono, meten las patas en eso. Y entonces cuando llega el proceso judicial, pues obviamente quien lleva la razón es el trabajador. En la jornada... Don Marcos. Sí, don Carlos Salamanca. Dígame, don Carlos. Don Carlos, lo veo con la mano levantada, pero no me habla. ¿Qué hacemos? Esperamos a don Carlos. Ahora sí. Ya. Ahora sí, dígame. Ok. En el caso de una persona que trabaja como panadero, esa trabaja a las 10 horas, entra a las 6 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, pero él me dice que a él no le pagan
O sea, tiene que trabajar la hora de almuerzo. Si llega alguien, tiene que dejar su almuerzo, lo que está comiendo y atender a las personas. Entonces, no tiene esa hora. ¿Cómo se cataloga entonces ese tiempo de la hora extra? Porque tampoco se la reconoce como extra ni como una hora más. Bueno, ahí estaría trabajando una jornada acumulada, ¿verdad? Y estaría trabajando en jornada continua. En esa jornada continua tiene que darle media hora para que almuerce. Y si ¿a qué hora me dijiste, Carlos? Entra a las 6, Sí, a 6, ¿hasta qué hora? hasta las 5. Entonces, de 6 a 5 son 11 Trabaja 10 horas. horas. Ajá, 11 horas, Son correcto. 11 horas. Entonces ahí tiene que pagar las horas extras. Una hora extra, que es la hora de almuerzo. La hora extra de almuerzo sí es que es jornada acumulada, porque puede ser perfectamente que son 10 horas diarias acumuladas, pero no trabaja los sábados. Y entonces trabaja lunes a Ajá. viernes, trabaja lunes a viernes. La otra cosa No, sí, importante, ahí trabaja hasta domingo. bueno, entonces ahí tiene que pagarle las horas que corresponden. Ahí no hay vuelta de hoja, Carlos. Hay vuelta de hoja. No hay vuelta de Gracias. hoja. Con mucho gusto. Aquí es importante, con relación a la pregunta que hace don Carlos también, señalar que efectivamente ese tipo de jornadas acumuladas es acumulada para no trabajar los sábados, ¿verdad? Pero no es que usted, que aparte que los acumula, también trabaja los sábados, y además de eso, que vamos a ver más adelante, las horas extras se cuentan por día y no por semana, ¿verdad? Yo no puedo hacer un trabajador que trabaje 12 horas en el día, ¿verdad? Y entonces multiplico 12 por 5 y me da 48, ¿verdad? Esa es una jornada acumulada ilegal. ¿Por qué? Porque lo que más que permite acumularse es hasta 10 horas diarias y se contabiliza la hora extra diariamente y no por semana. ¿Estamos claros en eso? Eso es muy importante. La jornada ordinaria acumulada que ustedes ven ahí en esa lámina es aquella de la cual las horas que corresponden a laborar el sexto día de la semana, que generalmente es sábado, se trabajan en los 5 días anteriores, como ya lo explicamos. Para todos los efectos legales, el sexto día hacia el sábado sigue siendo un día hábil. Por eso se toma en cuenta para otorgar vacaciones, por ejemplo. Vean, aquí estamos hablando de los sábados. Pueden ser cualquier día. Hay otro tipo de trabajos, por ejemplo, en que el descanso no necesariamente es el domingo. Recordemos que el descanso es una costumbre de tipo religioso. Desde la perspectiva de la Biblia, que Dios hace el universo en 6 días y descansa el último día. Algunos dicen que es el sábado, otros dicen que es el domingo, pero bueno, es un día. Y como somos un país, nosotros somos todavía un país, ¿cómo se llama? Confesional. Artículo 75 del Código de Trabajo establece que la religión católica es la religión del Estado. Entonces, cuando este código, acordemos que el Código de Trabajo, el artículo primero, claramente estipula que el presente el presente código regula derechos y obligaciones de patrones y trabajadores con ocasión del trabajo, de acuerdo a los principios cristianos de justicia social, un principio precisamente como seguimos principios cristianos de justicia social, pues el domingo es el día de descanso que tienen o que tenemos los católicos y es el día en que la gente va a misa, etcétera, etcétera. Es el día dedicado al Señor y entonces normalmente el domingo. Normalmente, pero no todo el mundo tiene ese tipo de trabajo. Hay gente que trabaja los domingos y descansa los lunes o descansa el martes. Ejemplo, los trabajadores de cines, los trabajadores de teatro, los trabajadores de salones de baile, los trabajadores de cantina, los trabajadores de restaurantes, los trabajadores, todo ese tipo de trabajadores normalmente trabajan los domingos. Es el día normal para trabajar. Que lo canjean por otro día, sea el lunes o el martes o el miércoles o el jueves, cualquiera. Pero esos días entonces correspondería al día de descanso que sería el domingo. Importante decir eso porque la gente piensa que como el domingo se paga doble, no es el domingo que se paga doble, que se paga doble es el día de descanso. Y el día de descanso puede ser el domingo, que es la mayoría, que es lo normal, que es lo corriente, pero una gran cantidad, vean ustedes, las señoras que están aquí en este chat en este momento, conectadas, y los señores, sí, cuando ustedes van a los moles los domingos, ¿verdad? Y están trabajando un domingo. Los futbolistas trabajan los domingos, ¿verdad? Toda la semana y los domingos juegan. Los espectáculos, todo lo que son espectáculos de cine, de teatro, etcétera, trabajan también los domingos. Entonces, cuando se dice que es que el domingo es doble, no es el domingo doble, es el día de descanso el que se paga doble, cualquiera que este sea.
Las jornadas ordinarias que hablábamos hace un rato, que son las jornadas especiales, que son las siguientes. Las jornadas a domicilio, que están determinadas por estos, ¿verdad? La de gerentes, administradores, apoderados, quienes trabajan en fiscalización, que son las mismas de 143, que ya lo vimos hace un rato. Quienes trabajan en fiscalización superior inmediata, trabajadores que ocupan puestos de confianza, la de agentes comisionistas, empleados similares que no cumplan con sus labores en el local del establecimiento o empresa, la de quienes desempeñen funciones discontinuas o que requieran su sola presencia, como el caso de estos señores que conté que están montados sentados en el carro esperando a que un cliente llegue, personas que por su indudable naturaleza no están sometidas a la jornada ordinaria normal de trabajo y de los que trabajadores del mar y las vías navegables. Cuando hablamos de jornadas que por su indudable naturaleza no están sometidas a la jornada ordinaria, son aquellos como los médicos. Yo les puse un ejemplo ahí. Hay un médico operando a una persona que dice, mire, ya son las 8, ya por cumplir las 8 horas de trabajo ya me voy, no puede dejar usted al paciente con la panza abierta ahí. O el piloto del avión que va volando, decía en aquel día, volando de Juan Santa María al aeropuerto Barajas en España. Mientras que atraviesa todo el Atlántico, no lo atraviesa en 8 horas. De tal suerte que no puede siquiera bajar del avión porque trabajan todos. Y también los que van navegando, cuando usted va montado en el crucero y el crucero va, no sé, para Colombia, para Bonaire, para cualquiera de estas islas en el Caribe, el piloto no puede decir ya cumplir de trabajo nocturno, entonces ya vamos a apagar esta máquina, aquí nos quedamos todos en medio mar, ¿verdad? Ese es el tipo de jornadas que habla la norma y aquellas jornadas que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas ordinarias, no pueden estar sometidas a jornadas ordinarias por esa razón, ¿verdad? Son trabajos como el de bombero. El bombero no puede estar pagando un incendio y decir, mire, acabo de cumplir las 8 horas, ya me voy y deja que se queme la casa, ¿verdad? Eso no puede hacerlo. Y así todos los que ustedes se puedan imaginar. Y las jornadas especiales de menores son esa que grafico con ese niño encorbatado, ¿verdad? Son las famosas jornadas de excepción hacia abajo, que son las personas mayores de 15 años y menores de 18, y que no pueden ser mayores de 6 horas diarias, 36 horas a la semana, que tienen la particularidad que se pagan las 8 horas. O sea, él trabaja 36 horas, pero se le pagan 48 horas a la semana. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok, si no hay ninguna pregunta, continuamos. La jornada continuos y descontinuos, ya las hemos tocado un poco, ¿verdad? Las jornadas ordinarias están ubicadas en el 137. Don William, dígame. Don William Anderson. Don William Anderson Lewis, me levante la mano, pero no me habla. Don William, abre el micrófono. O abre la cámara para verlo, porque ni lo veo ni lo escucho. Alguien que me pueda ayudar con Don William, no sé dónde es. Lick, una pregunta, Marco. Sí, ¿quién me habló, don Víctor? Sí, para aprovechar ahora que está hablando de los cantineros y bares. Rápidamente. Los saloneros que entran a las 10, salen a las 10 de la noche y tienen un día libre, ¿ese horario cómo se cataloga? Se catalogaría, digamos. ¿Entran a las 10 de las qué? Estamos 10 de la mañana, 9 días salen 10 de la noche con la pandemia. ¿Cómo se puede catalogar? Sí, ¿Cómo se llama ese horario? Ese que entra a las 10. ¿Qué pasó? ¿Cómo ese policía se va a agarrar? Estoy viendo aquí la noticia que da siempre. ¿Cómo ese policía se agarró? Uy, el maestro está buscando al policía. No me diga. ¿En qué en el 7? En canal 7 estoy viendo. Es bien pensado, maestro. Don William, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? Es que estamos escuchando todas las noticias de Canal 7. Perdón. Es que se me. Perdón. Perdón, voy a apagarlo porque se me pegó.
Se me pegó el sistema, disculpe. Ok, ya salió don William. Ahora sí, don Víctor, repíteme la pregunta otra vez, por favor. Ah, no, licenciado, era sobre el asunto de los saloneros y bares con la pandemia. Digamos, ellos entran a las 10 de la mañana y salen 10 de la noche. Digamos, se les da el día libre, pero ese tipo de horario, digamos que trabajan 12 horas, serían 8 horas normales y 4 horas extra. ¿Cómo se cataloga ese horario? Es correcto, don Víctor. Ahí hay dos tipos de jornada. Una es que si es un lugar muy populoso y están trabajando tiempo completo, ahí son 12 horas, quiere decir que es lo que es permitido por ley. Se permiten hasta 12 horas por día máximo, ¿verdad? Obviamente pagándole las 4 horas extraordinarias. Ahí puede ser también que en esa jornada él tenga una hora libre para almorzar o para ingerir alimentos. Normalmente le dan media hora para almorzar, en ese caso que entra a las 10, y media hora para cenar, entonces tiene que tener una hora libre, en cuyo caso ya no serían 12 horas, sino que serían 11 horas. Y en ese caso se le pagarían entonces las 8 horas ordinarias y 3 horas extraordinarias, no 4 horas, porque tiene que tener algún momento tiene que tener tiempo para ingerir alimentos, porque ningún ser humano normalmente, ¿verdad? A no ser de que haga un ayuno intermitente, aguanta 12 horas. Entonces, normalmente se les da una hora para que ingieran alimentos. Esa hora es fraccionada. Hay algunas otras horas fraccionadas, por ejemplo, don Víctor, como las que se hacía antes en las bananeras, no sé si todavía lo hacen, en donde los trabajadores entraban a las 7 de la mañana, salían a las 12 mediodía, pero tenían la gente de oficina, la gente de campo entraba a las 5 de la mañana y paraban a las 11, pero regresaban hasta la 1 de la tarde, en cuyo caso tenían 2 horas de almuerzo, pero esas 2 horas de almuerzo son a cargo del trabajador, no del patrono. O sea, esas 2 horas de almuerzo el trabajador hace con su tiempo lo que quiera, lo que le venga en gana. Y esas no están cargadas a los trabajadores, no están trabajados al patrono, perdón. Entonces ahí, en el caso, por ejemplo, de bananeras, sí, porque entonces trabajaban normalmente 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Bandeco, trabajábamos de 7 a 8, a 9, a 10, a 11, 4 horas. Luego entrábamos de nuevo hasta la 1 de la tarde y trabajamos de 1 a 2, a 3, a 4 y a 5 otras. Ahí completamos entonces las 4 horas, las 8 horas. Y en el caso que me está poniendo usted ese salonero, entonces sí, lo que hay que ver es que si ese salonero también es de jornada discontinua, como hacen algunos restaurantes. Es una jornada especial que tienen algunos restaurantes que únicamente atienden a la hora del almuerzo y a la hora de cena, no a la hora del café de la tarde. Entonces, estos restaurantes, que conozco muchos, ya les doy a la mano, están levantando la mano William, Margarita, en este orden, y doña Margarita, perdón, Yenori. Ya les doy la palabra en ese orden. Algunos restaurantes, por ejemplo, entran a las 10 de la mañana y trabajan hasta las 2 de la tarde, el salonero. Y ahí no tienen que hacer nada más. Descansan para volver a entrar otra vez a las 6 de la tarde y salen a las 10 de la noche. Ahí estamos frente a una jornada especial, que es una jornada discontinua, en donde durante 4 horas el trabajador no hace nada. Y por tanto, entonces sí está realmente trabajando únicamente las 8 horas. Ya está muy tratado en la jurisprudencia también, que es el sistema que utilizan muchísimos hoteles. En San José conozco cientos de hoteles, para no decir más, cientos de hoteles que hacen ese tipo de trabajo. Por ejemplo, les voy a poner ejemplos de hoteles restaurantes muy conocidos. El restaurante Ancla, que es uno de los italianos más famosos de San José, en Barrio Escalante. El restaurante Limoncello, el restaurante Limonchis en Zapote, el Limoncello en Barrio Escalante. Esos restaurantes, los trabajadores entran a las 10, saloneros, para montar las mesas y qué sé yo. El cocinero también empieza a cocinar. A las 12 empiezan a llegar los comensales, a las 2 de la tarde dejan de servir los alimentos y ese salonero empieza a trabajar de nuevo hasta las 6 de la tarde, que empieza a montar las mesas para servir la cena. Y a las 10, 9 de la noche todo el mundo va para la casa. Eso es un tipo de jornada que se encuadra dentro de la jornada y que no tiene exactamente carácter de horas extraordinarias. Por eso, don Víctor, hay que ver exactamente cuál es el tipo de trabajo que realiza la persona para ubicar si estamos frente a una jornada de ese tipo que deben de pagar horas extras
O porque también existen los otros que trabajan hasta las 2 de la tarde, pero el salonero se queda quitando manteles, poniendo manteles nuevos, volviendo a montar las mesas, barriendo, etcétera. Ahí sí trabaja las 12 horas y hay que pagar las 3 horas extraordinarias. Muchas Don gracias. William, con todo gusto, Víctor. Don William. Don William, ahora el micrófono, por favor. Bueno, doña Margarita, entonces, entre que don William puede abrir. Gusto saludarle. Igualmente, Margarita, con mucho gusto, igual, un gran placer. Dígame en qué puedo servirle. Muchas gracias. La pregunta es, profe, ¿cuál es el horario ideal para el guarda dormilón? Y en otro supuesto, si este guarda trabaja, digamos, un ejemplo en construcción, entra a las 6 de la mañana, sale, no sé, 4 de la tarde y de nuevo regresa para cumplir esa jornada de guarda dormilón. ¿Cuál sería lo ideal? Bueno, eso, gracias Margarita, eso depende de la necesidad de la empresa y de la comunicación entre trabajador y empresario. Por ejemplo, cuando yo hago una construcción y yo tengo una persona, me tocó en el caso mío cuando yo construí o pagué para que construyeran esta casa donde estoy viviendo. Había una persona nicaragüense, dicho sea de paso, que trabajaba en construcción, pero no tenían de dormir, entonces a él también le convenía quedarse a dormir en el trabajo. Entonces, lo que se hacía era que efectivamente esas personas normalmente entran a las 6 de la mañana y trabajan hasta las 4 de la tarde, jornada normalmente de los constructores. Y luego él se iba por donde quisiera, darse una vuelta, lo que sea, y volvía a las 10 de la noche para dormir en el trabajo, o a las 7 de la noche. Depende del horario que se ponga de acuerdo con el patrono. Obviamente, cuando hay materiales de construcción y todo lo demás y herramientas, generalmente ese guarda se queda, se va a comer algo ahí pues cerca, pero una hora después está de vuelta. Entonces, lo que sí es cierto es que la jornada de guarda dormilón es de 12 horas. Normalmente entran a las 7 de la mañana, 7 de la noche y se van a las 7 de la mañana cuando entran los trabajadores ordinarios normales, cuando es únicamente guarda dormilón. Cuando ocupa las dos funciones que perfectamente se puede hacer, entonces él trabaja, en construcción normalmente entran a las 6 de la mañana, entonces él trabaja de 6 de la tarde a 6 de la tarde de la mañana como guarda dormilón y trabaja otras horas ahí en la mañana pues ayudando en alguna cosa. Pero normalmente, normalmente ese es el horario que tienen los guardas y ese es el horario que normalmente se estila hacer. Doña Margarita, ¿alguna pregunta más o por ahí está bien? Si no pasamos con Yenori Contreras, por favor. Profe, ¿y es legal, digamos, ese horario que ellos cumplen es legal? Sí, obviamente que es legal, claro, el horario, porque el guarda dormilón lo que hace es dormir, no trabaja en la noche. A él se le paga por si escucha un ruido, nada más, pero él no está técnicamente trabajando, él está técnicamente durmiendo, que es un poco lo que pasa con los médicos, ¿verdad? Con los médicos que se les paga guardias, la guardia que se le paga es para que vuelvan en el hospital y que los despierta únicamente si entran en emergencia, si no están durmiendo. Listo, profe, gracias. Con todo gusto. Ahora sí, Yenori. Gracias, profe. Uh-huh. Es una consulta con respecto a los colaboradores en hotelería. Si, por ejemplo, el bus que los transporta, los llega al trabajo, llegan a las 7 de la mañana, pero su jornada de trabajo está establecida que es a las 8, y hubo un cambio repentino sin un adendum donde dejan de pagarle la modalidad quincenal para trabajar por horas, perfectamente el trabajador podría hacer una proposición de que ese tiempo de 7 a 8 pueda ser laborado. Sí, claro, con todo gusto. Efectivamente, vamos a ver. Primero que nada, el patrón no puede unilateralmente variar la forma de pago, porque ahí entrarían ius variandi abusivo. Si el patrono, por razones de lo que está pasando todo el mundo con el tema de la pandemia y todo lo demás, eso es lo que más le conviene, pues debe ponerse de acuerdo con el trabajador en esa modalidad. Si él va en ese bus, que es de la compañía, que llega a las 7 de la mañana, pero que empieza a trabajar hasta las 8, él tiene dos posibilidades. Una es no utilizar más el bus de la compañía, sino es un bus corriente para
para salir de la casa a las 7 de la mañana y no a las 6 de la mañana, y se va a un bus corriente para llegar a las 8. Y la otra es efectivamente negociar con el patrono para que lo ponga a hacer algo en esa hora y ganarse esa hora. Acuérdese o variar el horario, salir una hora antes y entrar una hora, perdón, salir una hora, sí, entrar una hora antes y salir una hora antes de la jornada que anteriormente tenía. Recuerden que yo les dije desde el principio que en el tema de materia laboral, lo más importante siempre es que haya una comunicación constante entre trabajadores y patronos. Porque cuando los trabajadores y los patronos no se comunican constantemente, esto se convierte en una olla de presión que en cualquier momento estalla. Y por eso siempre, es una recomendación que yo le doy a los patronos que yo asesoro. Siempre, siempre, siempre los patronos deben de estar comunicándose con el trabajador. Cuando quieren hacer un cambio, a eso existe la posibilidad de hablar con el trabajador para llegar a una conveniencia. Cuando nos ubiquemos, y es muy importante lo que les voy a decir, cuando estamos haciendo una demanda o alguna cosa, también ubiquémonos en los zapatos del patrono. Las empresas no son ni el IMAS ni es la Madre Teresa Calcuta. Las empresas las hace una persona, cualquiera que sea, o un grupo de personas, para ganar dinero. No tiene ninguna otra razón de ser. Para ganar dinero y para desarrollar la inventiva que él tiene o desarrollarse en lo que le gusta, lo que aprendió o lo que estudió. Pero fundamentalmente las sociedades, cualquiera de las 4 modalidades, sociedad en comandita, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, esas 4 sociedades son para hacer plata, no tienen ningún otro efecto. Y entonces el patrono contrata a trabajadores para que le colaboren con ese capital, porque además se está poniendo en riesgo su capital, posiblemente su, ¿verdad? Y además de eso le paga a los trabajadores. El trabajador no arriesga nada, el trabajador arriesga únicamente que se quede sin trabajo y punto. Pero el patrono cuando se mete a una aventura de estas arriesga su capital, arriesga las máquinas, arriesga la inversión, arriesga todo lo que ha comprado, arriesga las deudas que tiene, todo lo arriesga. Entonces también hay que ubicarse en los zapatos del patrono, porque muchas veces vamos a matar la gallinita huevos de oro, o sea, muchas veces por salvar a un trabajador, quebramos a un patrono y se quedaron 6, 7, 8, 10, 20, 30 trabajadores sin trabajo. Pero entonces también hay que ubicarse en ese contexto. Por eso yo siempre digo a los patronos, no se metan en problemas con los trabajadores, comuníquense. En cuanto hay una cosa de estas, como la que Yenori nos comentaba, efectivamente aquí lo importante es que el trabajador pueda perfectamente entender cuál es la situación que está viviendo el patrono y ajustarse también, y que se ajusten entre los dos de la manera justa, como en derecho corresponde, que es que si yo estoy llegando una hora antes, pues póngame no me voy a las 5, sino que me voy a las 4 de la tarde. Pero en fin, es un asunto de ajuste. Los trabajos son muy variados, las empresas son muy variadas, y además las necesidades del empresario y del trabajador son muy variados, igual como la de los clientes. Entonces, por eso siempre hay que estar en constante comunicación. Don William. Sí, gracias, profesor. Con todo gusto, don William. Bueno, ya don William me dejó levantar la mano. Seguimos. En la jornada continua, la que se lleva a cabo de manera seguida sin interrupción. En este caso, los trabajadores tienen derecho a un descanso mínimo de media hora que debe ser pagado. Esto lo conversamos ya. Está en el 137 del Código de Trabajo. Ese descanso se puede aumentar con derecho al pago del salario, ¿verdad? O sea, normalmente, por ejemplo, los bancos dan 45 minutos de descanso. Si se excede de una hora y los trabajadores pueden salir libremente del trabajo y hacer lo que quieran, trabajo, existe suficiente establecimiento donde puedan adquirir e ingerir alimentos, la jornada se convierte en discontinua y el patrón no estará en la obligación de pagar dicho descanso, a menos que voluntariamente él lo acepte o que así se haya pactado. Ambas son jornadas ordinarias, la continua y la descontinua. Importante decir que la diferencia entre una y otra es que en una se está a cargo del patrono y el patrono le paga el tiempo de descanso. En la otra no. En la otra no se está a cargo del patrono. Yo le he recomendado incluso a los trabajadores, apague hasta el celular, ustedes andan su tiempo, ese tiempo libre, ese tiempo no puede haber subordinación jurídica, ¿verdad? Entonces usted puede irse a nadar, puede ir a comer, puede ir a jugar un partido de basquetbol, puede ir sencillamente a dormir, a hacer una siesta, no sé, lo que quiera. Y ese tiempo no es del patrono, es un tiempo suyo, ¿verdad? En la jornada continua, no. En la jornada continua usted está bajo las órdenes del patrono. Es más, si usted piensa salir del establecimiento, debe de pedirle permiso al patrón.
que va a salir de establecimiento porque esa hora la está pagando el patrono. Y en esto quiero poner un ejemplo de una cosa vivida muy drástica, muy dramática. Hace muchos años, como 20 años atrás, había un muchacho que trabajaba de cajero en el Banco Nacional en San José, en el Banco Central del Centro, ese que tiene 20 y resto de pisos. Este banco está muy cerca, como todos conocen, del mercado. Resulta que este muchacho, que era cajero, tiene una niña, una chiquita, y venía precisamente por estas fechas. Venía a las celebraciones patrias y resulta que a la chiquita le habían pedido, pues, que tenía que llegar a la escuela con un vestidito, esos típicos, y qué sé yo. Y entonces el muchacho, que almorzaba en el banco, dicho sea de paso, en el Banco Nacional hay un piso solo de restaurantes, el comedor de todos los trabajadores tienen, no sé, ¿cómo se llama? 50 microondas para la gente que lleva su comida y también además se vende comida a través de la Asociación Solidarista y entonces, bueno, tienen un servicio, un restaurante de un piso completo, piso 13. Pero resulta que este muchacho, ahí queda muy cerca del mercado. Entonces este muchacho le solicitó permiso al jefe de él para ir a almorzar al mercado, porque le explicó, tengo $1 de depósito, voy a almorzar y de paso le compro el vestidito a la chiquita que ahí lo venden, vestidito de esos típicos. Le compro el vestido a mi chiquita que tiene que salir en la escuela con esa cosa. El patrón no le dio permiso, o sea, el representante patronal, el jefe de él saliendo del banco, por ahí pasan los buses en la avenida que es, avenida 4, si no me equivoco. Pasan la mayoría cantidad de buses que entran a San José. Y bueno, saliendo él se descuidó y lo levantó un bus que venía a toda velocidad y pobrecito lo dejó, no sé, pasó 3, 4 meses en el hospital. Se reporta como un accidente al INS y el INS se quitó el tiro diciendo que no, que eso es una jornada continua y que no tenía por qué salir del trabajo. Vale que los bancos tienen cámaras por todo lado y entonces corroboraron como prueba, eso se fue a los tribunales, en una demanda que planteó el banco frente al INS, y corroboraron que era un accidente laboral, porque en las cámaras claramente se veía y estaba grabado de que cuando él está pidiendo permiso al representante personal, o sea, al jefe de él, y este le da el permiso para salir. Por eso vean qué importante, siempre cuento esta jurisprudencia, o más bien esta resolución de la Sala Segunda, porque es importante decir que en la jornada continua, si usted quiere salir del establecimiento, del local o qué sé yo, usted tiene que pedirle permiso al patrono, o al menos indicarle a dónde va a estar, porque si no, no lo pueden dejar salir si quieren. Y la otra cosa es, si tiene un accidente, alguna cosa no lo cubre el INS. Importante decir aquí, por ejemplo, antes de construir en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, yo trabajé en el edificio viejo, cuando trabajé en la Asamblea Legislativa, y en ese edificio tenía 25 años de haber sido declarado, ¿cómo se llama? Inhabitable. Ya le doy la palabra a don Heiner. Y cuando fue declarado inhabitable, quitaron el comedor. Ahí no se podía, no había soda, ni había restaurante, ni había nada dentro de la asamblea porque había tal cantidad de ratas de 4 y de 2 patas, pero sobre todo de 4, y cucarachas y todo lo demás. Entonces el Ministerio de Salud cerró esa soda. Entonces los trabajadores de la asamblea teníamos que ir a comer cerca. Ahí hay una soda ahí con los colombianos y después estaba el restaurante del Tribunal Supremo de Elecciones, etcétera. Pero teníamos jornada continua. Entonces, ahí lo que se hizo fue, por esa constitución especial, nos dieron una hora de almuerzo para poder salir e ir a comer fuera de la institución. Pero cuando salíamos teníamos que decirle, en el caso de nosotros, yo trabajaba en servicios técnicos, nosotros apuntábamos en una pizarra. Salgo a las 12:30, salgo a almorzar, regreso a la 1:30. Pero había que apuntarlo, porque si no, no nos cubría el INSS en caso de que hubiese un accidente. Dígame, don Heiner. Sí, buenas noches. Esas situaciones podían alegarse o podían dar pie a una posible amonestación o sanción por un abandono de trabajo, entonces, ¿verdad? Dentro de la jornada. Si es una jornada continua.
Sin duda, don Heiner, no solamente es una amonestación, usted puede despedir sin responsabilidad personal a una persona que se vaya al trabajo porque ahí no está ausentando, sino que está haciendo un abandono de trabajo. Recordemos que vamos a ver más adelante, el Código de Trabajo, el artículo 81, tipifica cuando falten 2 días consecutivos en un mes calendario o 3 días alternos, puede ser despedido el trabajador sin responsabilidad personal, pero cuando hace abandono de trabajo, puede ser despedido inmediatamente. De tal suerte que efectivamente cabe el despido sin responsabilidad personal cuando la persona se va sin pedir permiso y entonces hace un abandono de trabajo. Lo recomendable para no estar tan drástico es efectivamente primero hacer una amonestación, eso es lo recomendable, porque perfectamente se puede aducir perfectamente de que es la hora acostumbrada en que salía a almorzar y entonces ahí viene todo un estira y encoge y recordemos que hay una aplicación del artículo 17 del Código de Trabajo de la condición más beneficiosa. Y si el principio protector, cuando es la condición más beneficiosa, el trabajador acredita que él se oiga todos los días a esa hora y que por eso no lo apuntaba, porque se conviene una costumbre concatenado con el artículo 15, una costumbre de un uso común, entonces ahí podría el patrón estar en problemas. Por eso mejor sería hacerle una amonestación para advertirle claramente de que estaba faltando el contrato de trabajo, que siendo abandono del mismo, y que si ese abandono del mismo puede ser sancionado la próxima vez con un despido sin responsabilidad patronal. ¿Estamos, don Heiner? Muchas gracias, sí, señor. Con todo gusto. Ok, entonces, el 137, entonces habíamos hablado de jornada continua y descontinua, y luego una diferencia jurídica entre la jornada y el horario. Vean que estas dos cosas son diferentes. Mientras que la jornada es un número de horas en que se labora por día o por semana, o bien la modalidad diurna, nocturna o mixta, el horario es el periodo dentro del cual se distribuye la jornada. Por ejemplo, la hora de entrada y salida del trabajo o la hora de salida y entrada para almorzar. Otra diferencia es que la jornada no se puede aumentar o variar sin el consentimiento del trabajador, en tanto que el horario sí se puede ser variado por el patrono, aún contra la voluntad del trabajador, siempre que no se le cause grave perjuicio a este. Entonces, voy a explicar esto. El horario sí podemos variarlo cuando no hay un perjuicio claro ante el trabajador y el patrono sí lo quiera hacer ver. Ejemplo, el patrono, estamos trabajando, digamos, la empresa está trabajando de 7 de la mañana en adelante. Pero resulta que, digamos que es una soda, a las 7 de la mañana, porque a las 7 de la mañana es cuando salen los buses de esa localidad para otro lado. Digamos que es una parada de buses, salen buses a las 7, de las 7 en adelante. Entonces el patrono, la gente entra a trabajar a las 7 para que sirvan los desayunos de las clientes, que son normalmente esos. Pero supónganse ustedes que esa línea de buses cambió y ya empiezan a trabajar desde las 5 de la mañana, empiezan a llegar buses. Entonces el patrono cambia el horario a las 6 de la mañana, ya no a las 7, no a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque tiene que ajustarse a las necesidades de la empresa con las necesidades del cliente. Las empresas viven de los clientes. Ajá. Y los patronos y los trabajadores viven de lo que la empresa haga. De tal suerte que entonces ahí hay que ajustarse para que pueda haber. Ahora, si desajustamos desproporcionadamente esto, estamos ante un ius variandi abusivo. Ejemplo, yo entro todos los días a las 8 de la mañana a trabajar. Pero resulta que el patrón un día me dijo, no, de ahora en adelante va a entrar a las 6 de la mañana. Aunque salga 2 horas antes, a mí no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque me comete un ius variandi abusivo. ¿Por qué abusivo? Porque supóngase que yo tengo hijos de escuela y que entonces yo soy el que llevo a mis hijos a la escuela. Porque yo me levanto a las 5:30 de la mañana, me baño, me alisto, desayuno, mi esposa lista a los chiquitos y ya me voy con los chiquitos, los paso dejando en la escuela a las 7 de la mañana para estar yo en mi trabajo a las 8. ¿Qué pasa si ese patrón no me cambia a mí esa entrada a las 6 de la mañana? ¿Quién lleva a mis hijos a la escuela? Entonces ahí se convierte en un ius variandi abusivo. Por eso debe ser siempre de libre comunicación entre el patrono y el trabajador. Don Heiner, bájese la manita ahí, si me da el favor. Bueno, ¿alguna pregunta con relación a esta lámina? Listo, seguimos.
Cuando hablamos de jornadas extraordinarias, estas se ubican en el artículo 139. Y como todos sabemos, la jornada extraordinaria es el tiempo que se elabora más allá de la jornada ordinaria correspondiente o la jornada inferior que hubiesen convenido las partes. Debe pagar con un 50% al tiempo y medio del salario mínimo del salario superior que se le estuviera pagando el trabajador. Ojo a esto muy importante, que es cuando la lámina habla en el 139 estipula que la jornada ordinaria corresponde a la jornada inferior que hubiese convenido las partes. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En la Asamblea Legislativa, que yo escribí un artículo sobre ese tema, los trabajadores, no hablamos de diputados, ¿verdad? Esos son electos por el pueblo, no tienen horario, ni tienen jornada, ni tienen salario, ni tienen vacaciones, para que se desengañen toda la gente que crea que son diputados. Muy lindo, les cuento que no. Para ubicar, para quitemos el amarillismo de la prensa, por lo menos de la mente, los diputados ni tienen jornada, ni tienen salario, ni tienen vacaciones. Tienen una remuneración especial que se llaman dietas. Esto quiere decir que si eres llamado diputado o diputada, tienen 5 sesiones por día más o menos. Si llegan 15 minutos tarde a una sesión, pierden la dieta de todo el día, ¿sí? Y no pueden irse para la casa. No, porque su voto vale para el partido a quien representa. Estos trabajadores llamados diputados o diputadas no tienen vacaciones. Cuando los diputados dice la Nación, por ejemplo, diputados salen 2 meses de vacaciones, eso es mentira. Salieron 2 meses de receso y por tanto no tienen salario, porque no hay sesión y como no hay sesión, no tienen dietas. Entonces, para que los deje de engañar la prensa a ustedes, no tienen dietas. Entonces no tienen salario. Por eso estos señores y señoras, diputadas y diputados, la mayoría muy malos, algunos buenos, no tienen ni jornada, ni tienen horario, ni tienen salario. El resto de trabajadores sí. ¿Quiénes son? Los asesores parlamentarios, los asesores técnicos, los guardas de seguridad de la Asamblea, los ujieres de la Asamblea, servicios técnicos, ¿cómo se llama? Servicios parlamentarios, biblioteca, tesorería, etcétera. Todos son trabajadores como usted y como yo. La mayoría profesionales, pero todos trabajadores del fin y al cabo. Estos trabajadores sí tenemos jornada o tienen jornada, tienen horario y tienen lo demás. Entonces, en el caso de la Asamblea Legislativa, los trabajadores, no los diputados, trabajan 39 horas al día. Y en esa jornada hay dos tipos de jornada. Hay una jornada disminuida porque no trabajan 48, sino solo 39 horas. Y hay una jornada acumulada porque trabajan de lunes a jueves 9 horas diarias. Estas personas entran a trabajar a las 9 de la mañana y salen a las 6 de la tarde. Normalmente, ¿verdad? Las sesiones, recuerde que duran a veces hasta las 12 de la noche, que es lo máximo permitido. Cuando están, por ejemplo, los miércoles, que están en sesiones de comisiones plenas, plena primera, plena segunda, plena tercera, empiezan a sesionar a las 6 de la tarde cuando termina la sesión ordinaria. La sesión ordinaria va de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Pero terminan cuando el presidente de la Asamblea quiera y se le ocurra levantar la sesión. Entonces puede ser hasta las 12 de la noche. Y normalmente en el día tienen otras sesiones, que son las comisiones, la comisión de nombramiento, la comisión de gasto público, la comisión de hacendario, la comisión de jurídico, todas las comisiones. Tienen que asistir los diputados a las sesiones obligatoriamente. Van a la sesión, unas son de 9 de la mañana a 11 de la mañana, salen a las 11 y entran a otra sesión. A las mañana salen a las 12:45. Se van a almorzar y regresan a la sesión de la 1:15 y salen a las 2:45 de la tarde y salen a las 2:45 de la tarde y entran a plenario a las 3 de la tarde, terminan plenario a las 3 de la tarde y entran a sesión de comisión ordinaria hasta las 12 de la noche. Ese es el trabajo que hacen normalmente los diputados. Entonces, volviendo a este tema de la jornada de los trabajadores normales, digamos, la bibliotecaria de la Asamblea Legislativa, entra a las 9 de la mañana, sale a las 6 de la tarde, esos son 9 horas de lunes a jueves.
Y los viernes, que los diputados se van para las comunidades, se llevan los asesores políticos para las comunidades. Los diputados trabajan lunes, viernes, sábado y domingo en las comunidades. Van a las sesiones, van a ver los puentes, van a ver todo eso y trabajan de lunes a jueves en Asamblea Legislativa. Porque el diputado y diputada tienen dos aristas. Una son hacer legislación, que es lo que hacen de lunes a jueves, y ver comunidades de viernes, sábado y domingo. Dicho eso, entonces, los trabajadores normales de la Asamblea trabajan entonces los viernes hasta las 11 de la mañana. ¿Por qué hasta las 11? Porque es la hora en que los diputados, normalmente la área metropolitana, se quedan los viernes atendiendo oficina, y después de las 11 que se van para las comunidades, los diputados, valga decir, de Alajuela, Cartago, Heredia y San José. Los diputados del lado exterior del país, Punta Arenas, Limón, Ciudad Neyli, Ciudad Quesada, todos esos diputados se van desde el jueves en la noche. Normalmente, por eso llevan chofer, porque salen después de la sesión de las 6, se van con un chofer para allá, para ir a la reunión, ir a ver la comunidad, ir a ver los puentes, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas, voy a poner de ejemplo, la bibliotecaria entra de lunes a jueves a las 9 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Ahí trabaja 9 horas. 4 por 9 son 36 horas. Trabaja 3 horas nada más, que entra a las 9 y sale a las 12 de mediodía. A las 12 de mediodía y trabaja 3 horas. Entonces, en total son 39 horas. Esa es la jornada máxima que ni siquiera se impuso ella o negoció. Esa es la que le impuso la Asamblea Legislativa a través del reglamento de la Asamblea Legislativa, que dicho sea de paso, es parámetro de constitucionalidad, o sea, tiene el mismo valor de la Constitución. Y eso se lo impusieron a esa persona antes de que entrara a trabajar. Y entonces para él esa es la jornada máxima, de tal suerte que si esa persona entra, tiene que trabajar más horas en el día, aunque solo trabaje 39 durante la semana, no es que tiene que cumplir las 48. Si el lunes trabaja más de 9 horas, tienen que pagarle esas horas extraordinarias. Digo esto porque me parece que es el ejemplo más claro, más vívido para explicar este tema que estamos hablando de la jornada extraordinaria, porque estamos hablando de dos tipos de jornada, la jornada acumulativa y la disminuida. Sobre ese tema yo quiero contarles que yo escribí en La Nación, a raíz de eso, cuando yo trabajaba en servicios técnicos, un diputado Guapiles que me conocía como laboralista, Manuel Hernández, del partido Movimiento Libertario, si no me equivoco, en una comisión que yo atendía en ese tiempo con los servicios técnicos, los especialistas de servicios técnicos asesoran también al presidente de las comisiones en materia legal, no en materia política. Y entonces hicieron una comisión que era de la finanzas públicas, no sé qué cosas, creo que era en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Y en esa comisión se trabajaba hasta las 12 de la noche, y a veces se pasaban de las 12 de la noche. Y resulta que querían seguir sesionando después de las 12 para aprobar rápidamente el proyecto de ley del plan fiscal. Entonces este diputado pidió la palabra y dijo que él entendía que el asesor de servicios técnicos era y que él veía una gran injusticia que los trabajadores como los sugieres, las transcriptoras, los muchachos se pasan digitando todas las actas y todo, se iban hasta la 1 o 2 de la mañana, porque si bien es cierto, los diputados iban a las 12 de la noche y esa gente se queda, los sugieres se quedaba recogiendo, lavando las tazas del café, limpiando las mesas, desinfectando las sillas, etcétera, y los escritores se quedan transcribiendo el acta, entonces se iban a la 1 o 2 de la mañana para regresar al día siguiente a trabajar a las 9 de la mañana. Dicho eso, entonces, pidió que yo hablara ya no desde el punto de vista técnico legislativo, sino técnico laboral. Y bueno, y entonces al día siguiente a mí me llamó la entonces ministra de Trabajo, Sandra Pisk, y me dijo, mira, ¿es cierto que está pasando eso y eso? Y yo, claro que sí. Están trabajando esa gente más de 12 horas. Y entonces me dice, mira, ya en casa herrero, cuchillo de palo, y deberías escribir algo en el periódico, porque eso no puede ser, voy a mandar unos inspectores de trabajo para allá y qué sé yo. Yo escribí, fui muy criticado, sobre todo por Otón Solís, que era diputado en ese momento, porque decía que no, que había que trabajar hasta que el cuerpo aguantara, pero bueno. Yo escribí este artículo, les voy a enseñar que se publicó en La Nación, ahí está, este artículo, que más o menos resume lo que hemos visto hasta acá. Vamos a ver si hay otra lámina de eso.
Ok. Vamos a ver esta lámina y les voy a leer ese artículo. Las jornadas y horas para trabajar por día. Entonces dice, es el tiempo en que se elabora más allá de la jornada ordinaria correspondiente o de la jornada inferior que hubieran convenido las partes. Se debe pagar con un 50%, ¿verdad?, del salario mínimo o el salario superior que se estuviera pagando al trabajador. Eso lo dice 140 del Código de Trabajo. Voy a permitirme leerles este artículo que yo escribí ya hace algunos años. Bueno, el artículo dio mucho que hablar y después hubo consultas a la constitucional y todo lo demás y ahí se hizo un burumbum con este tema, pero que salimos bien librados. Que incluso se cambió el reglamento de la Asamblea Legislativa en las sesiones que se hacían de esas horas. El Ministerio de Trabajo obligó a la Asamblea Legislativa, ¿cómo se llama?, que tenía que enmendar ese tema, no por los diputados pueden quedarse ahí las horas que quieran, pero los trabajadores no podían quedarse hasta las horas que quisieran, sino lo que dice la ley. Y entre esos también no puede hacer sesión porque ahí están la gente que graba las sesiones, ¿verdad?, que es parte del staff, micrófonos, etcétera. Dice así: en la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, se nos han venido haciendo de forma reiterada consultas relacionadas a las jornadas de trabajo y el pago de las horas extras. Estas consultas provienen en gran medida del sector público y es por ello que el tema reviste especial importancia por estar las actuaciones de dichos funcionarios enmarcadas en el que recoge los artículos 11 de la Constitución Política del mismo numeral de la Ley General de la Administración Pública. Derechos irrenunciables. Recordemos primero que nada que el Código de Trabajo tutela y regula los derechos mínimos establecidos en la ley. Es lo que en derecho del trabajo se conoce como derechos de piso. De ahí que a partir de ellos puedan existir condiciones o derechos superiores siempre que ellos favorezcan al trabajador. Los derechos inherentes al trabajo son supraconstitucionales por estar considerados como parte de los derechos humanos. Y en este orden de ideas, nuestra Carta Magna y la legislación laboral costarricense tutelan los derechos de los trabajadores como irrenunciables. El artículo 74 de la Constitución, en lo que interesa, establece los derechos y beneficios a que este capítulo se refieren son irrenunciables. Por su parte, el numeral 11 del Código de Trabajo desarrolla el principio de irrenunciabilidad en los siguientes términos. Serán absolutamente nulas por no puestas las renuncias que hagan los trabajadores de las disposiciones de este código y de sus leyes conexas que lo favorezcan, cierro comillas. Debemos recordar que el derecho del trabajo, siendo el más social de los derechos, está transversalizado por el principio protector. Este principio protector comprende 3 reglas, a saber, la regla más favorable, la condición más beneficiosa y en el indubio pro operario, tuteladas todas ellas en el artículo 17 del Código de Trabajo. Jornadas de trabajo. La jornada máxima de trabajo como derecho constitucional emana de la norma 58 de la Carta Fundamental, en donde se establece los 3 tipos de jornada. ¿Alguien abrió micrófono? ¿Alguien abrió micrófono, por favor? ¿Alguien abrió micrófono? Alba Cruz, tiene micrófono abierto. Alba Cruz, me cierra el micrófono, por favor. Doña Alba. Alguien que me ayude con doña Alba. No Marco, ya le estoy escribiendo. No puedo pagar esto. Colegio de abogados. Es que se me activó el... Me salí, ¿verdad? No, doña Alba, ahí está, con el micrófono abierto. No puedo apagarlo. Es que con el teléfono yo no lo puedo manejar bien. Albita, no se preocupe. Sálgase. Ah, ok, ya ahí. Gracias, doña Alba. Okay. Decíamos que, sigo leyendo, jornada de trabajo. La jornada máxima de trabajo como derecho constitucional emana de la norma 58 de la Carta Fundamental, en donde se establecen los 3 tipos de jornada: diurna, nocturna y mixta.
Por su parte, el Código de Trabajo, ley número 2 del 26 de agosto del 43, dedica el capítulo segundo, el título tercero, en los artículos 135 al 145, a las jornadas de trabajo. De la jornada acumulada y la jornada disminuida. La jornada acumulada es aquella en que se trabaja más de 8 horas al día en los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para completar las 48 horas semanales máximas que indica el artículo 136 del Código de Trabajo, y de esta forma no tener que trabajar el día sábado, es lo que normalmente se estila en nuestro país. Existen también, especialmente en el sector público, lo que la doctrina y la jurisprudencia laboral conocen como la jornada disminuida, que es aquella en que se pacta o en la realidad existe, contrato de realidad, una jornada menor a las 48 semanales. Ejemplo de ello es la jornada establecida para los funcionarios de la Asamblea Legislativa, que trabajan 9 horas de lunes a jueves y 3 horas los días viernes. Ahí tenemos entonces una jornada acumulada los días lunes a jueves, pero también subyace en este contrato una jornada disminuida, pues en total se trabajan 39 horas y no las 48 máximas que indica el Código de Rito. La jurisprudencia administrativa ha dicho en relación con esta jornada disminuida, esta jurisprudencia del Ministerio de Trabajo, el DAJAE-611 del 2006, abro comillas, jornada disminuida. Si se pactó una jornada disminuida, o sea, inferior a las 48 horas y un salario equivalente a esa jornada, debe entenderse que esa jornada disminuida es el máximo que las partes acordaron, por lo que cualquier exceso debe ser considerado jornada extraordinaria. Cierro comillas. En relación con la jornada acumulada y el cómputo de las horas extraordinarias, la jurisprudencia del Ministerio de Trabajo, EAJAE 479-2006 indica, abro comillas, jornada extraordinaria. La jornada extraordinaria debe computarse diariamente y no en forma acumulativa semanal o mensual, porque si bien es cierto, la jornada está sujeta a un límite diario y otro semanal, en aplicación de la regla de la norma más favorable, el principio protector que rige esta materia, artículo 17 del Código de Trabajo, la hora extra de trabajo se configura desde que se excede el límite diario, aunque no se alcance el límite semanal. Ello es así porque dicha condición favorece más al trabajador, toda vez que sin que se exceda la jornada semanal, el trabajador perfectamente se puede hacer acreedor del pago del tiempo extraordinario por exceso diario de la jornada. Cierro comillas. El Código de Trabajo también, en el artículo 140, tipifica que la jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrá exceder de 12 horas, salvo por siniestro o riesgo inminente. Por su parte, el artículo 140 define el tiempo efectivo y dice que el tiempo de trabajo efectivo es aquel en el que el trabajador permanece a las órdenes del patrono en el lugar de trabajo. El numeral 139 del Código de repetida cita tipifica que el trabajo efectivo que se ejecuta fuera de los límites anteriormente fijados o que sea la jornada inferior, que es la jornada disminuida, constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada con un 50% más del salario mínimo y de los salarios superiores a estos que se hubiera estipulado. El artículo 152 del Código de Trabajo, en ese mismo orden de ideas, tipifica los días de descanso. En su párrafo segundo establece, el patrono que no otorgue el día de descanso incurrirá en sanciones legales y en la obligación de satisfacer a sus trabajadores por esa jornada el doble del salario que ordinariamente le pague. Conclusión de la conjugación armónica de doctrina, legislación y jurisprudencia se concluye que, 1. A los trabajadores no se les puede hacer trabajar más allá de las 12 horas por día. 2. Los días entre semana habilitados para trabajar más allá del horario pactado, las horas extras se deben de pagar a tiempo y medio. 3. Los días estipulados como descanso, por lo general sábado y domingo, en virtud de la jornada disminuida y de la jornada acumulada, deben de pagarse con el doble del importe ordinario devengado por el trabajador. Ok, ese es el artículo. Este mismo tema y esto resume más o menos lo que hemos venido hablando hasta acá el día de hoy. También, como les decía, está recogido en este libro. Les decía que un grupo de juristas de la Asociación Costarricense de Abogados Laboralistas estamos escribiendo un curso de Derecho Laboral que ya hemos escrito 2 libros. O han escrito los colegas, yo escribo en el 3er libro. Estos son los 2, es el mismo, el formato es el mismo, ¿verdad? Se llama Curso de Derecho Laboral. Lo está compilando, como ven arriba, el doctor Fernando Bolaños y aquí en los autores. En el libro 2, en el tomo 2, estos 2, este se acaba de publicar, este lo publicaron hace 15 días. Este fue publicado hace 1 mes y medio.
En el libro 2, que es el que estoy estudiando ahorita, precisamente hay un capítulo dedicado, que lo escribe la doctora Carro, dedicado precisamente a esto que estamos conversando el día de hoy. Por si tienen la oportunidad de comprarlo, me parece que la doctora Carro lo ha escrito bien y ha puesto alguna jurisprudencia interesante. Pueden comprarlo. Se llama María Rocío Carro Hernández, se llama La jornada de trabajo y los descansos. Así se titula el capítulo. Es un capítulo, ahí lo ven. Escrito por la doctora María Rocío Carro, mi buena amiga y colega. Y dedica todo un capítulo, este libro, un capítulo grande, a esto que estamos conversando. Aquí hay doctrina suficiente. Fíjense ustedes que solo esta doctrina que mete esta muchacha aquí, de los descansos, va de la página 20, de la página 25 a la página 78. Ahí que ahí tienen ¿cómo se llama? Como 50 páginas de este tema que estamos conversando, por si alguna persona quiera adquirir o puede adquirir ese librito, que me parece que es importante. Repito, ese va a ser, se llama Curso de Derecho Laboral, y son 5 libros que estamos escribiendo entre varios juristas de la Asociación Costarricense de Abogados Laboralistas. Bueno, muchachas y muchachos, siendo las 8 de la noche, si tienen alguna pregunta, con gusto, y si no, quedamos en esta filmina y continuamos, Dios quiere, de mañana. Muchísimas gracias a todos y en especial don Marcos por tan excelente exposición. Gracias, doña Erika, muy bien. ¿Algún otro? Buenas noches, profesor, gracias. Buenas noches, muy amables. Buenas noches, don Marcos. Gracias, Buenas noches, don Marcos, gracias, todo bien. Gracias a todos, gracias, Santa. Gracias, profe. Gracias, don Jorge, Cecilia, muchas gracias. Gracias, Profe. Margarita. Buenas noches. Profe, ¿puedo hacerle un par de preguntas, porfa? Con todo gusto, doña Patricia. Gracias, tal vez se apartan un poquito de esto. Es que con relación a lo del seminario de laboral, ahí viene el enlace en el flyer, pero viera que yo trato de ingresar ahí y sin embargo no puede uno registrarse todavía. Aparece como una fórmula, digamos como un formato nada más, como para que uno lo haga. Gracias, doña Patricia. Mañana tengo reunión a las 12 de mediodía, precisamente en el Colegio de Abogados, sobre el congreso que estamos organizando. Obviamente yo no manejo esto, que manejan son los técnicos del Colegio de Abogados. Voy a hablar con ellos para que corrijan eso. Ok. Profe, y después usted nos había facilitado un día su número de teléfono y era que no sé dónde lo puse. 8915-6700. 8915-6700. 6700. Profe, ¿y su correo? Marcos con S. Ajá. @gmail.com. Ok. Usamos cualquier cosa ese que es personal, no es del colegio. No, en el colegio yo no tengo, porque yo no trabajo en el colegio, yo presido una comisión. Ok. Ok, está bien. Ahí está el correo y ahí está mi teléfono y ahí está todo, está mi tarjeta. Espérese para tomarle una foto. Tómale una foto. Claro, con gusto, tómale una foto. Ahí está el teléfono, ahí está mi correo electrónico y ahí están mis teléfonos. Por un momentito, profe. Ahí está. Ok, profe. Eso era. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Dios mediante. Sí, Dios quiere.